Habíamos pasado un tiempo por la zona de Los Ángeles y era hora de hacer un viajecito un poco más largo. Así que decidimos conducir el armadillo hasta Joshua Tree. Este parque, ubicado en el sur de California, es el punto donde dos desiertos se encuentran, el Mojave y el Colorado. El paisaje cambia constantemente, montañas de roca, cielos abiertos y un silencio que te obliga a bajar el ritmo. Entre ese paisaje casi lunar aparecen los Joshua Trees, árboles que no son realmente árboles, sino yucas gigantes. Crecen solo aquí, desafiando el calor extremo, el frío nocturno y la falta de agua. Algunos llevan más de 300 años en pie, creciendo despacio, torcidos, únicos, como si cada uno tuviera su propia personalidad. Para los pueblos nativos, estos árboles eran fundamentales, usaban sus fibras, raíces y madera. Hoy, los Joshua Trees se han convertido en el símbolo del parque, recordándonos lo frágil y a la vez resistente que puede ser la naturaleza. Recorrer Joshua Tree con un vehículo como el armadillo hace que todo tenga aún más sentido. Ir despacio, escuchar el desierto y entender que el viaje no siempre es llegar, sino detenerse y observar. Y esta vez no tuve la compañía de Cali, Samba y Jaine. Así que yo me fui de camping con mi amigo Elliot. Y decidimos que nos íbamos a Joshua Tree. Un lugar increíble, parece de otro planeta. Si alguien va a California, por favor, parada obligada, Joshua Tree National Park. Estar en Joshua Tree era como viajar en el tiempo. No paraba de imaginarme los nativos americanos cientos de años atrás viviendo en un lugar así. De verdad que es tan bonito el lugar y tan interesante que fue un placer pasar por allí unos días. Era un escenario de película, parecía sacado de una película de ciencia ficción, de Star Wars o algo, y yo estaba manejando una nave espacial por otro planeta. Era una sensación increíble. Estuvimos dando vueltas, no teníamos ninguna reserva y solo había un par de campgrounds en los que podías llegar y si había sitio acampar. Así que nos dirigimos hacia allá y tuvimos la suerte de encontrar un lugar para el armadillo. Ahí montamos el camping entre rocas, parecía que estábamos en Marte o yo no sé, en otro planeta.
Y bueno, montamos nuestra mesa de camping, nuestras sillas y pues como íbamos los dos solos, teníamos unas cervezas y algo de fruta en la nevera y poco más. Tuvimos la suerte de encontrar un muy buen lugar. Estábamos en un sitio que parecía de película, de verdad, o sea, qué sitio más bonito. El clima era perfecto. No hacía ni frío ni calor, la temperatura era perfecta, pero es que además había muchas nubes, lo cual hacía que los videos y las fotos fueran increíbles. Y pasó algo divertido, había una excursión de chavales de una escuela de fotografía o algo así, o de bellas artes, no sé exactamente, pero vinieron varios de ellos a echar fotos del armadillo y me regalaron un par de Polaroid, que ahí llevo en el armadillo con mucho cariño.
verdad que fue un placer conducir por ese parque nacional. Ojalá vuelva algún día y pueda conducir otra vez ahí. Y ya sí que tenía confianza suficiente en el Armadillo. Le había hecho muchas millas, lo había rodado suficiente como para saber que ese vehículo era fuerte y que podía llevarme hasta donde quería ir, que era Brasil. Entonces, el verano se acababa, la temporada de shows poco a poco iba acabando y era tiempo de pensar en cruzar la frontera a México. El siguiente paso sería ese. Tijuana nos esperaba y teníamos muchas ganas de ir a México con el Armadillo, muchísimas. Y no se pierdan el siguiente episodio, en el que cruzaremos por fin la frontera a México. Y Tijuana nos esperaba. Yo iba muy confiado de que todo estaría bien, pero en la aduana nos lo hicieron pasar un poquito mal. Así que no se pierdan el siguiente capítulo, que va a ser interesante.